Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Handercell y Kerem Bürsin. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el vibrante y minuciosamente observado mundo del entretenimiento turco, donde cada gesto puede convertirse en un mensaje encubierto y cada detalle visual en una conversación pública, Handercell ha reactivado inesperadamente una historia que muchos creían archivada. Esta vez, no ha sido una entrevista polémica ni una aparición pública junto a su actual pareja lo que ha despertado la atención de sus millones de seguidores, sino una simple joya, un collar. Uno que, al parecer, ha regresado del pasado con más carga emocional que nunca. Durante una reciente y estilizada sesión fotográfica para una prestigiosa revista internacional, Handercell posó frente a las cámaras con la seguridad, elegancia y belleza que la han convertido en una de las actrices más reconocidas de su generación. Sin embargo, más allá del estilismo sofisticado o las prendas de diseñador que adornaban su figura, un pequeño pero significativo detalle robó toda la atención, un collar fino, discreto, pero cargado de historia. No fue necesario que la prensa investigara demasiado. Bastó con que las imágenes circularan algunas horas en redes sociales para que los fans más acérrimos detectaran el origen del collar. Y no se trataba de una pieza cualquiera, ni de un accesorio prestado para la sesión. Era, según múltiples fuentes y registros fotográficos pasados, el mismo collar que Kerem Bürsin le habría regalado a Hand durante los inicios de su intensa y muy mediática relación amorosa. Una joya que en su momento fue símbolo de una etapa luminosa para ambos, no solo a nivel profesional sino también personal. Aquel collar, que muchos recordarán por haber sido visto en varias fotos de pareja, entrevistas y momentos íntimos compartidos con los fans, pareció haber desaparecido con el tiempo, como muchos otros recuerdos que se guardan al fondo de un cajón una vez que una relación termina. Sin embargo, que Hand lo vuelva a portar justo ahora, en medio de una etapa estable junto a Hakan Sabancı tras meses sin referencias públicas a su expareja, ha sido interpretado por muchos como un gesto no tan inocente. Las redes sociales estallaron en especulaciones. Cientos de cuentas de fans comenzaron a comparar fotos antiguas, rescatando imágenes donde Hand lucía el mismo collar mientras estaba con Kerem. Algunos usuarios aseguraron que el diseño es exactamente el mismo, mientras otros sugirieron que incluso si no fuera el original, se trataría al menos de una réplica con fuerte carga simbólica. Hay recuerdos que no se olvidan, por más que pase el tiempo, escribió un fan en X, antes Twitter. Otro comentó, tal vez es solo una joya, pero el momento en el que decide mostrarla no es casual. Justo ahora que Kerem vuelve a estar en proyectos internacionales, Hand aparece con el símbolo de su amor de antaño. Es una coincidencia muy calculada. Es posible que Hand haya usado el collar como un homenaje silencioso. O simplemente no le dio importancia y lo eligió por su valor estético. Las opiniones están divididas.
Algunos consideran que la actriz es perfectamente consciente del impacto visual de cada uno de sus accesorios, especialmente en contextos tan públicos como una portada de revista. Otros, sin embargo, prefieren creer que se trata de una decisión privada, sin ninguna intención de comunicación emocional. Lo que sí parece claro es que, intencional o no, el collar ha desenterrado una historia de amor que sigue viva en el imaginario colectivo, la relación entre Handercel y Keran Bürsin, que fue más que una simple pareja mediática. Juntos protagonizaron una de las telenovelas más exitosas del país, capturando no solo la atención del público local sino también la de millones de fans internacionales que soñaban con verlos juntos dentro y fuera de la pantalla. Tras su ruptura, ambos siguieron caminos diferentes. Hande encontró estabilidad emocional con el empresario Hakan Sabank, mientras Keran se enfocó en su carrera internacional, participando en producciones que lo han llevado a festivales y alfombras rojas fuera de Turquía. No obstante, el eco de su historia compartida no ha desaparecido del todo. El público, con su mirada detallista y su memoria afilada, sigue atento a cualquier pista, cualquier guiño, cualquier joya que sugiera que el vínculo entre ambos no está del todo roto. ¿Y qué dice Keran Bürsin de todo esto? Hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración ni indirecta en redes. Sin embargo, fuentes cercanas al actor aseguran que está al tanto del revuelo causado por las imágenes. Algunos medios han empezado a especular que podría haber una respuesta simbólica por parte de él en sus próximos movimientos públicos. Mientras tanto, Handercel mantiene el silencio. No ha respondido a ninguna pregunta sobre el collar ni ha hecho mención alguna en sus canales oficiales. Pero su elección de portarlo, en un contexto cuidadosamente curado, sigue hablando por sí sola. Quizás, más que una simple joya, el collar representa una parte de su historia que, lejos de haber sido olvidada, sigue latente. Tal vez como un recuerdo, tal vez como una señal, o tal vez como algo más. Porque en el mundo del espectáculo, donde las emociones suelen maquillarse con sonrisas perfectas y miradas entrenadas, los objetos pequeños, como un collar, pueden decir lo que las palabras callan. Y en el caso de Handercel, ese silencio ha sido ensordecedor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.